La deuda con el Fondo Monetario. Carlos Heller, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, gracias por venir y gracias también por permitirnos analizar, ¿no? Porque la última vez que estuvimos, y lo decimos, vos sobre todo, que venís de una larga lucha social, política, no es que te enamoraste ahora del Fondo Monetario, No. pero hay un sentido de responsabilidad también y de saber que las circunstancias no son fáciles, ¿no? En este momento, ¿no? No, a ver, primero, no solo no me enamoré, sino que sigo pensando que el fondo sigue siendo un organismo tan negativo como fue siempre. Por eso, incluso en mi intervención como miembro informante, yo dije, si estuviéramos tratando un préstamo, yo estaría en contra. Claro. Porque siempre los préstamos... Yo escuchaba hoy todas las discusiones, no, porque el fondo conviene porque es más barato. No, el tema del fondo nunca es la tasa de interés, exacto. aunque después se pueda discutir la tasa de interés. El problema del fondo siempre es los condicionamientos. Claro. Cómo te engrampan, digamos así, Claro. ¿no? No, porque tiene un esquema y tiene una cantidad de determinaciones que son los modelos que ellos tratan de instalar. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta historia no empezó hoy. Acá se firmó un acuerdo en el 2018, que vos lo explicás cada rato y está, que era imposible de cumplir, Exacto. que sabían que era imposible de cumplir y que uno puede tranquilamente imaginar que era, como dice Macri, si ganamos nosotros en 5 minutos Claro, se arregla. porque Y entregaban si todo quedan como los entregaron. otros, los tenemos agarrados y Claro. les ponemos condiciones. Entonces, escucho decir... ¿Y cómo demoraron 2 años? Demoraron 2 años porque discutieron cada palabra, Exacto. Demoraron 2 años porque lograron sacar las condicionalidades, porque la palabra ajuste es la primera vez en los 22 acuerdos que la Argentina ha firmado con el fondo a través de la historia, que la palabra ajuste no aparece. Yo te podría, mira, leer solo como una muestra del stand-by del 2018. El gobierno se compromete a reducir el gasto en compras de otros bienes y en la adquisición de servicios por parte del gobierno nacional un 15% en términos reales durante 2018 en relación con el gasto de 2017. También se habla de continuar con los esfuerzos para racionalizar el empleo público. Esta es la terminología. Eso era ajuste. Eso, claro, por eso te era digo... un típico acuerdo del fondo. Porque si no parece que Claro. es lo mismo, no es lo mismo. Acá, ¿qué se dice? Se va a duplicar la inversión en infraestructura. Va a haber un crecimiento moderado del gasto. Entre crecimiento moderado y ajuste hay una brecha muy grande. El achicamiento del déficit fiscal se tiene que dar por el crecimiento de los ingresos, que son producto del crecimiento de la actividad económica y de una mejora de la administración tributaria. Claro. Y el fondo dice, con énfasis en la progresividad impositiva. Otra novedad, vos cuándo habla de la escuchaste multicausalidad al fondo de la inflación. hablar de multicausalidad y de progresividad impositiva? Ahora, ¿por qué entonces se volvió bueno el fondo? No, es el mismo fondo. Argentina negoció y logró unas condiciones inusuales. Estuvo negociando hasta último momento, estuvo negociando hasta que se le venía encima el vencimiento. Y otra cosa, como ahora dicen que, pero en vez de 40 piden 45. Mentira. Los 45 el gobierno los estuvo pagando con la plata que le dio el Fondo de Derechos Especiales de Giro, y si además no lo pagaba, se caía la negociación porque el fondo no negocia si estás en situación de mora. Por lo tanto, todos los pagos que se estuvieron haciendo durante este tiempo del crédito de los 45.000 millones eran condición de la negociación. Total. Por eso la negociación siempre fue por los 45.000 y no es que ahora, no, le debemos 40 y le estamos pidiendo 5.000 Ahora, más. Carlos, despejado toda esta incertidumbre, porque todos los sectores económicos, sobre todo empresarios, han dicho, lo necesitamos este acuerdo. Ahora, ¿no te parece que también... El menos malo de los escenarios posibles, para que quede claro. Exacto. Y nada malo. para festejar. Bueno, nada, pero digo,
digo, ¿no te parece que ahora sí, los mismos sectores que dijeron, bueno, lo necesitamos el acuerdo, ahora se tienen que comprometer a un acuerdo de precios, de salarios? Más que comprometerse, lo tienen que cumplir, porque ya se comprometieron un montón de veces. Claro. Ya no alcanza con comprometerse. Pues esta es la otra cuestión. Yo pensaba, creo que el otro día, no sé si lo dije cuando hablamos con vos en la radio, precios cuidados. Hay un acuerdo, 1.300 productos, 1.400 productos que tenían que aumentar 2% mensual. ¿Por qué no revisamos qué pasó con cada uno de los productos? ¿Por qué aumentaron las cosas como aumentaron? Si se hubiera cumplido precios cuidados, los aumentos tenían que haber sido menores. Puede haber habido algún desfasaje, porque el tomate, porque alguna verdura o alguna fruta estacional, pero todo el resto, los productos secos, digamos, los fideos, los productos de limpieza, los productos de tocador, toda la infinidad de cosas que hacen al gasto de una familia, tenían que haber aumentado dentro de lo que decía precios cuidados. ¿Por qué aumentó más? Entonces, el gobierno, con una vocación que yo comparto, está convocando, creo, para la semana que viene a una reunión otra vez de los trabajadores, CGT, CTA, los empresarios y el Estado. Pero no puede ser una declaración de buenas intenciones. Tiene que haber compromisos que requieren sanciones. Obvio, claro. Los compromisos, si son de solo buenas intenciones, generalmente no alcanzan. Digo, ahí ahora el Estado, el gobierno tiene que instrumentar, con los instrumentos que tiene, ponerse firme también, ¿no? Te voy a contar. Viste que yo soy papelero. Sí, te viniste armado. No, siempre. En el año 2014, el gobierno que presidía Cristina Fernández de Kirchner sancionó 3 leyes. Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, Ley 26.991, Observatorio de Precios, 26.992, y Sistema de Resolución de Conflictos en Relaciones de Consumo, Ley 26.993. La sancionó el Parlamento e inmediatamente fueron amparadas. La justicia hizo lugar a los amparos. Estoy investigando, no tengo todavía hoy qué pasó, pero en aquel momento los jueces le hicieron lugar a los amparos, las leyes no se aplicaron. En el gobierno de Macri, del Observatorio de Precios, hicieron un montón de modificaciones parlamentarias, derogaron el artículo 65 original, que es el que le daba toda la capacidad del Estado de actuar sancionatoriamente respecto de los incumplimientos de los acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, acá están las herramientas, hay que volver a poner en ejecución estas herramientas y ejercer. Ahora, nos juntamos, acordamos. La Argentina no está planteando inflación cero, porque con bastante buen criterio, incluso en el entendimiento con el fondo, hay un programa que dice, 2022 entre 38 y 48. Así que se está queriendo bajar 5 puntos como mínimo la inflación del año pasado. Para el año que viene 5 puntos menos. Es decir, iniciar un camino consensuado de descenso gradual de los precios. La otra condición es que a la par los salarios le tienen que ganar al número que sea. Claro. Si es 43, los salarios tendrán... Eso es primordial. Bien, eso es fundamental. Eso es fundamental. Pero eso se está cumpliendo. Y eso se está cumpliendo, ojo. Claro, eso igual no es lo mismo que se cumpla cuando los indicadores son de 50 que si son de 25. Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que ese es uno de los grandes desafíos que este gobierno tiene por delante. Lo quieren bastardear al presidente con el tema que dijo, empieza la guerra, entonces lo critican y que se bueno. A mí me parece muy bien porque tiene un simbolismo. Dijo, el viernes empezamos una nueva etapa. ¿Por qué? Se supone que esta noche tenemos el acuerdo, se despejó el frente externo. Te voy a hacer una observación, no a vos. Recién escuché al Pepe Mujica, no son 3 años, 4 años y medio. Claro. No es una cosa menor. El primer vencimiento con el Fondo Monetario se corre para el segundo semestre del 2026. Sí, es un oxígeno con lo muy cual, importante. Habiendo negociado con los bonistas antes, hay una ventana de tiempo que no resuelve el problema de la deuda, pero sí resuelve el problema de la posibilidad de tener una política de crecimiento, de desarrollo y de inclusión social, que cuando lleguen los vencimientos de la deuda encuentren un país que creció, que se fortaleció,
que generó más empleo, que tiene un escenario distinto. Eso es lo que vale este acuerdo, que es esa ventana de posibilidad que nos da el tiempo. ¿David? Carlos, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. Decías, esto no es un nuevo acuerdo, lo entiendo, pero me parece que es importante dejar claro, ¿no? Que esto es una refinanciación, o sea, no es que el gobierno fue a acordar con el Fondo Monetario, fue a refinanciar una deuda del pasado. Me parece que este es un concepto importante para dejar remarcado, ¿no? Sí, con un agregado. El fondo no reestructura deudas, por eso este entendimiento son en realidad 11 créditos que se corresponden con los vencimientos y que permiten que cada vencimiento se cancele, el que firmó Macri, y se genere otros vencimientos que empiezan a vencer en el 2026 y que van a llegar hasta el 2034, porque como se van a ir dando escalonadamente, de acuerdo a lo como son los vencimientos, los próximos, digamos, 30 meses, todos los vencimientos son escalonados durante los próximos 10 años y efectivamente es eso. Es un acuerdo de refinanciación de la deuda impagable, inviable que dejó el gobierno de Mauricio Macri, que hay que decirlo con todas las letras, porque ellos se quieren hacer los distraídos. Carlos, y dicen, bueno, ustedes dicen que no hay que negociar con el fondo y están negociando. Hermano, nos dejaste anteayer este lío. ¿Qué querías que hagamos? Ahora, Carlos, dicen que, bueno, ¿por qué pidió 45.000 millones el gobierno si debe 40? Acabo de explicarlo. No, pero, digamos, ¿cuál es la razón, digamos, de estos últimos meses que Argentina pagó? Que si no pagaba se caía la negociación porque el fondo Por eso esos 5.000 millones que pagó en el 2021 los recuperan ahora. Esos 5.000 millones que pagó en el 21 los hizo con derechos especiales de giro que le dio el propio fondo. Acordate cómo fue la historia, es decir, no lo hizo usando recursos propios, sino los recursos que le adelantó el propio fondo en el marco de los 650.000 millones de dólares que distribuyó en el mundo. Detalle, el otro día China oficialmente dijo que había acordado con Argentina en el marco del acuerdo de la Ruta de la Seda cederle parte de los derechos especiales de giro que tiene y que no va a usar y que van a también en este proceso significar en algún momento un alivio desde el punto de vista de los compromisos externos. Entonces tenemos un país que desde el punto de vista de lo que nos viene pasando desde hace muchísimo tiempo, por 4 años y medio despejó su frente externo, que tiene superávit de balanza comercial y por lo tanto creo que está en condiciones de pensar en una actividad, un desarrollo, un crecimiento sin que la restricción externa aparezca como una amenaza inmediata. Los 5.000 y pico de millones que va a recibir, más que lo que tiene que pagar, van a ir a consolidar las reservas. Y entonces va a servir para otra cosa, que es tranquilizar las expectativas de la devaluación con la que viven, justificando muchísimo de los temas que tienen que ver con los aumentos de precios. Totalmente. ¿Por qué tendría que haber una devaluación si tenés reservas y no tenés vencimiento y tenés superávit de balanza comercial? Claro. Entonces creo que hay condiciones para intentar transitar otro proceso, otra etapa, y bueno, no es fácil, pero creo que es un camino posible. Carlos, gracias por ser tan didáctico y claro que es necesario en estos momentos. Gracias por invitarme. Clarificar, por favor. Gracias, Carlos. Buenas noches.